El Mehter es una banda de música militar que se originó en el Imperio Otomano y que marcó la historia y la cultura de los turcos. Los otomanos crearon el Mehter para motivar y alentar a sus soldados en las batallas y lo convirtieron en una de sus unidades militares más destacadas. La palabra Mehter, origen de persa, que significa el más grande, y Mehteran como su plural se ha asentado en turco. El Mehter estaba formado por numerosos músicos que usaban instrumentos tradicionales otomanos como un tambor grande se llama el davul, un oboe agudo que se llama el zurna, una flauta de caña que se llama la ney y etc. El Mehter se fundó para animar a los soldados otomanos en las batallas por su ritmo y su potencia sonora que servían. Su historia. Se cree que la música Mehter se basa en la música militar turca preislámica, melodías para animar y motivar a su ejército y asustar a los ejércitos de sus enemigos en el campo de batalla. La música Mehter tiene sus raíces en la tradición militar turca que se remonta al siglo XIII, cuando el sultán otomano Osman Gazi fundó el estado. Esta música se inspiró en los sonidos de guerra de los antiguos pueblos turcos antes de su conversión al Islam. El emir-i alem, un funcionario del estado, estaba al frente de la organización Mehter. El Mehterane y su jefe, el Mehterbaşı, estaban bajo su mando. Dos tipos de Mehterane estaban afiliados a la organización Mehter. Tabiü alem, instrumentista Mehter, asociado con el cuerpo de Janizaros. Artesano Mehter, afiliado a Artesano Hogares. Tabiü alem Assa fue el principal equipo del sultán. También había mehteranes para el gran visir, otros visires, el tesorero y otros funcionarios estatales. En el siglo XVII, la banda Mehter fue organizada formalmente en una unidad militar separada y recibió el rango de capúculo, que significa servidor del palacio o esclavos de la sublime puerta. Las bandas de Mehteran se unieron con el cuerpo de Janizarios, que era una unidad de infantería de élite. En 1826, el cuerpo de Janizarios se abolió por parte del sultán Mahmud II y después el Mehter cayó en desgracia. En la época republicana Turquía intentó revivir la tradición. En 1953, para celebrar el 500 aniversario de la caída de Constantinopla, la tradición se había restaurado por completo como banda de las Fuerzas Armadas turcas. Los músicos de Mehteran vestían uniformes coloridos y elaborados que incluían sombreros altos con plumas llamados börk. Estos uniformes contribuían al espectáculo visual de sus actuaciones y ayudaban a transmitir una sensación de grandeza y poder. El repertorio musical de Mehteran se caracterizaba por patrones sólidos y rítmicos y a menudo incluía letras que elogiaban al sultán o relataban victorias militares. Hoy en día, las bandas de Mehteran todavía se pueden ver actuando en eventos en el todo mundo y en Turquía, como fiestas nacionales, desfiles militares y festivales culturales. Incluso hay una unidad Mehteran en las Fuerzas Armadas turcas. Las composiciones interpretadas por el Mehter de hoy son composiciones nuevas, pero hay algunas composiciones antiguas también. La marcha que escuchas de fondo es de mediados del siglo XIX. La marcha que escuchará después de esta parte del video es la marcha Mehteran más antigua conocida del reinado del sultán Süleyman y se tocaba en el sitio de Belgrado para desgastar a los enemigos.
fue anotada por un compositor viajero en Belgrado ya que escuchaba la melodía.